Estava aquest matí fent una ullada a la premsa, ostres, i m'he quedat, perquè, a veure, és veritat que Aldous Huxley, quan va escriure Un mundo feliz, doncs sembla que va adivinar certes coses de les que ens acabarien passant d'alguna altra manera als éssers humans, o que quan Orwell va escriure Gran Hermano, doncs, o quan va escriure 1984, amb aquell Gran Hermano, semblava que ens estava fotografiant, semblava una distopia increïble i de sobte sembla que anem identificant coses que veiem. Quan algunes pel·lícules de ciència-ficció ens han parlat d'altres universos, de realitats paral·leles, etc., tots pensem, anda, què s'han fumat aquests abans d'escriure el guió, no? Doncs aquest matí me n'assabento que uns científics a Grenoble han descobert que dins d'un accelerador de partícules algunes partícules desapareixen i que creuen, atenció, que van a altres universos. Claro, jo he dit, truquem a Javier Sierra. Javier Sierra, bona nit. ¿Qué tal? Buena nit. Javier, ¿a dónde van las partículas? ¿Qué está pasando? ¿Hay otros universos realmente? ¿Hay otras realidades? ¿Es verdad que tenemos otros universos paralelos al nuestro? Bueno, la verdad es que todo apunta en esa dirección. Fíjate que no es una idea nueva, ni muchísimo menos. Esto de que no vivimos en un universo real como un universo material, tangible, sino que está conectado con otros, en fin, un poco invisibles que pueden estar compartiendo universo con nosotros, es algo que ya estaba en la filosofía griega. De hecho, en Parménides, en el poema de Parménides antes de Platón y después con Platón, en el mito de la caverna ya se hablaba de esto, ¿no? De que en realidad nosotros somos reflejo de otros universos. Lo que ha ocurrido ahora, y lo has contado muy bien, es que en Grenoble, en un reactor nuclear donde se están haciendo estudios para la descomposición del átomo, han descubierto que una parte de los neutrones que se desgajan de uno de estos átomos acaba en paradero desconocido. No está en ninguna de las partes de ese reactor, ni en el blindaje, ni por supuesto fuera o más allá de ese blindaje. Y lo que sospechan los científicos es que puedan estar viajando a ese universo paralelo. ¿Cómo es que no lo hemos detectado? Porque esa también es la gran duda, ¿no? Bueno, en realidad quizás sí lo hemos detectado, pero no lo hemos identificado, porque ese universo paralelo podría formar parte de eso que llamamos la materia oscura, que es ni más ni menos que el 80% como poco de la materia de todo el universo. Y la llamamos oscura porque no sabemos de qué está hecha. Y a lo mejor, es lo que dicen estos científicos, esto que ha ocurrido de los neutrones perdidos nos está haciendo comprender que efectivamente hay un universo paralelo al que van a parar todas esas partículas neutras de energía. Ostras, yo recuerdo cuando, seducido por toda la teoría de cuerdas, que sabes que algunos científicos, y además de los más afamados, apoyan o sustentan, cuando leía que una de esas teorías hablaba de 12 posibles universos paralelos o realidades o dimensiones, y lo contaba como diciendo, bueno, son como rebanadas de pan, no estamos todos mezclados, sino que hay 12 universos en los que coexisten realidades distintas. Me parecía, digo, bueno, esto, a ver, ¿cómo lo demuestras? ¿O cómo puedes llegar a esa conclusión? En cualquier caso, cada día sí parece que hay más razones para pensar que no van tan desencaminados. Claro, hasta ahora las demostraciones eran matemáticas, eran cálculos que se hacían sobre la posibilidad de que la materia estuviera integrada por una energía que es capaz de saltar de un punto a otro, ¿no? Pero ahora ya estamos hablando de algo que es un poco más real, ¿no? La desaparición de estos neutrones en Grenoble es absolutamente real. El paper, el informe científico, se publicó el pasado 21 de enero y está todavía siendo digerido por la comunidad científica, que tiene que contrarreplicar con sus propias hipótesis. Vamos a ver en qué acaba esto. Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención, Sergi, de esta situación es el momento en el que está pasando todo esto, ¿no? Empezamos a hablar de universos paralelos, de metaversos, o sea que serían los universos paralelos que estamos construyendo digitalmente nosotros en el mismo momento de la historia, ¿no? Esto del metaverso, que parecía una invención en el pasado mes de octubre de Mark Zuckerberg
para relanzar Facebook y su compañía, y que tiene que ver mucho con esa creación de universos digitales paralelos donde desarrollaremos en el futuro nuestra actividad, decía una ocurrencia, pero cada vez que van pasando los meses, esto cobra más fuerza, ¿no? Hay inversiones millonarias, ya se cotiza en bolsa algunas de estas cosas vinculadas con el metaverso. Es decir, que si no existiera el universo paralelo que nos proponen los físicos, vamos a tener un universo paralelo que nos proponen los informáticos. Así que de universos paralelos vamos a tener que hablar mucho en los años venideros. Y si no, siempre nos quedará el universo paralelo de Marvel, que no pretendo hacer publicidad, pero bueno, ahí estaría también. Escúchame, entonces hay algunas teorías que apuntan a que en esos universos pueden existir realidades paralelas, tanto como que para que existan otros Javieres Sierra en otros universos o otros Sergi Nebot. Bueno, podría ocurrir, por ejemplo, que fenómenos que nosotros hoy llamamos paranormales, ¿no? Como que, por ejemplo, el Sergi Nebot de esta noche haya soñado con algo que va a ocurrir mañana, en realidad sea una transmisión de memoria de tu Sergi que está en un universo paralelo que va pues 2 días por delante del nuestro, por ejemplo, ¿no? Y te está transmitiendo esa información. Por lo tanto, una premonición sería un trasvase informativo entre un universo paralelo a otro. Bueno, nos podría dar alguna explicación, por ejemplo, a fenómenos paranormales o, por ejemplo, incluso misterios de los que hablamos mucho, ¿no? Y que a mí me fascinan, como los ovnis. Oye, ¿y si los ovnis son viajeros de esos universos paralelos que hacen incursiones en el pasado para hacer arqueología en el tiempo, ¿no? Bueno, pues encontraría también una explicación a esto. Fíjate que todo esto, que parece, insisto, un relato de Philip K. Dick, en realidad ya está dentro de estudios científicos, ¿no? Hay algunos libros publicados en Estados Unidos en estos últimos 6-7 años que plantean la posibilidad de que estemos viviendo efectivamente en una lámina del universo que tiene accidentalmente conexiones con otros y que provocarían todos estos fenómenos que se escapan al control de la ciencia, como las premoniciones, los ovnis, la desaparición de neutrones como esta de Grenoble. Así que el pensar en universos paralelos nos permitiría comprender las anomalías que hay en el nuestro. Me parece, estabas hablando ahora y estaba rememorando, porque es curioso porque no había pensado en ella, en una serie de televisión que vi hace unos años titulada Fringe, no sé si la has visto, en la que justamente plantea universos paralelos con personajes muy similares y que consiguen encontrar una puerta para bueno, pues poder cruzarla, evidentemente, y emprender una trama cinematográfica al uso. Pero que no sería descabellado pensar, como tú bien dices, que esos hilos de gusano que parecían que servían para viajar en el tiempo, realmente puedan ser para cruzar realidades o universos, ¿no? Bueno, aquí la gran dificultad es la escala a la que todo esto se produce. Claro. Cuando hablamos de neutrones que desaparecen en un reactor nuclear, estamos hablando de una escala infinitesimalmente pequeña, ¿no? Claro. Eso trasladarlo a un complejo de infinitos electrones, neutrones y protones, que son los átomos que conforman tu cuerpo, el mío o el de nuestros espectadores, pues es dar un salto muy grande. Pero es verdad que la ciencia se va dando progresivamente cuenta de algo que ya decían los filósofos antiguos, y es que todo lo infinitamente grande se parece a lo infinitamente pequeño, ¿no? Claro. Y que lo que hay a escala astrofísica se comporta de manera muy similar a lo que ocurre en la física a nivel cuántico, en la física de las partículas, ¿no? Y que de repente que un neutrón desaparezca de un entorno y pueda pasar a otra dimensión, se parece un poco a un agujero negro o un sistema solar o una parte del universo, y quizá trasladarlo a un rincón en un universo paralelo, porque no sabemos qué hay al otro lado de los agujeros negros. Es decir que... Javier, ve hacia la luz, sí. Porque hay un momento en que hemos tenido una cierta interrupción en la conexión. Ha habido, lo comentábamos esta tarde antes de entrar diciendo, Javier cuando entra la conexión siempre va perfecta, ha sido decirlo y hoy tener problemas con esa conexión. Bueno, te decía que al final todo lo
lo que estamos hablando parece que se repite o se replica a escala infinitesimal y a escala macrocósmica. Por lo tanto, en esa escala intermedia, que es en la que tú y yo estamos, quizá también se produzcan esos fenómenos, ¿no? Y esto daría pie, pues, a muchas especulaciones, por ejemplo, para explicar incluso muchas, bueno, o algunas desapariciones misteriosas. Ya sabes que la literatura está llena de desapariciones de barcos, aviones, personas a lo largo de la historia y que no sabemos dónde van a parar, ¿no? Bueno, pues abrimos esa puerta a la imaginación. Desde luego, esta noticia nos la abre de par en par para seguir, ¿por qué no?, imaginando, y sobre todo para que esos científicos, si acaso, pues puedan empezar a pensar si han desaparecido esas partículas tan pequeñas, cómo poder hacer que viajen otras más grandes. Venga, va. Javier Sierra, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Y esa puerta al misterio que abrimos aquí, desde luego queda abierta con mucho gusto porque disfrutamos muchísimo de tu compañía. Gracias. Un fuerte abrazo.